Cordial saludo, mi nombre es Yareyeli Cuesta Flores, estudiante del programa de Tecnología de Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento daré inicio a hablar resumidamente de las preguntas como lo acuerda la guía de la 1 a la 14. Entonces iniciamos con la pregunta que dice ¿cuáles son las diferencias entre preparación magistral y preparación oficinal? Con esta podemos decir que la preparación magistral es aquella preparación que consta de hacérsela simplemente a un individuo. En cambio, las preparaciones oficinales son aquellas las cuales están recetadas a un paciente, ya dado el caso a que asistieron a una oficina o fueron a dirigirse hacia un médico. En cambio, las magistrales las hace el farmacéutico y es acorde a una formulación del paciente y que este medicamento solo se le va a hacer a un individuo. De ahí pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué es material de acondicionamiento y qué es el material de utillaje? En el material de utillaje encontramos que son todos aquellos que encontramos en las farmacias, como el agitador, el mortero, el termómetro, el material de biodiverso. O sea, son todos aquellos materiales que hacen parte de un laboratorio y que permiten el desarrollo de estos productos que son importantes. En cambio, el material de acondicionamiento vemos que es aquel material en el cual se evidencian equipos para conservar el medicamento, o sea, para reenvasar o vertir en ese material el medicamento realizado. Siguiendo, encontramos cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normativa pueden ser elaboradas por regentes de farmacia. Las preparaciones magistrales que el regente de farmacia puede realizar, se habla de cremas, de lociones, de geles, entre otras cosas. También nos muestran en la siguiente pregunta: si usted requiere realizar una preparación magistral tópica no estéril, ¿qué técnicas de limpieza y de desinfección usaría? En lo personal, primero que todo, se haría una limpieza personal, es decir, una limpieza donde la persona se desinfecte a la hora de entrar a la zona en donde va a realizar esta preparación. También de ahí se pasa a poder desinfectar o ver que los utensilios estén totalmente limpios, para empezar a hacer la preparación y poder tener resultados pertinentes. La siguiente pregunta nos muestra o nos dice que cómo se debe realizar el etiquetado, o sea, cuando vamos a etiquetar el medicamento. Hay algunos pasos para esto. En esto encontramos que hay que colocar las advertencias, el almacenamiento, el nombre común y científico del mismo, la identificación, la fecha de vencimiento, que son términos o temas muy importantes en el etiquetado del mismo. Qué es la materia prima y qué es
un excipiente. Encontramos que una materia prima son aquellas sustancias activas y también inactivas que hacen parte de la conformación de un medicamento, y un excipiente es aquella sustancia que hace parte de un medicamento para ayudarle a la forma de este, a darle sabor, color, entre otras cosas. Después de haber realizado los temas de materia prima y excipiente utilizados en la preparación magistral en no estériles, si tuviéramos que realizar una de estas preparaciones, ¿qué haríamos? En este caso, pues, es importante analizar todos los aspectos y zonas teniendo en cuenta la desinfección y la limpieza de todos los materiales, y a su vez también saber qué sustancias utilizar para, para hacer el mismo, o sea, para realizar estas producciones. Encontramos que la medición de volumen es la forma determinada de definir el espacio que ocupa una sustancia. En la medición de masa, con esta medición se da la capacidad de conocer cuánta materia hay presente en una sustancia. Con la dilución es aquella donde se lleva a cabo un procedimiento que tiene como finalidad preparar una solución más suave. Con la densidad se muestra que es como donde se halla un peso en la solución. ¿Cuáles preparaciones farmacéuticas básicas se pueden dar para la preparación de una fórmula magistral tópica no estéril? Encontramos que en esta se puede dar la emulsión, el mezclado. También encontramos la función y calentamiento, encontramos los conservantes, que son sustancias o términos que nos ayudan a poder dar con estas preparaciones magistrales. Identificar soluto, solvente, diluyente y que es una dilución. El soluto es aquella sustancia que se encuentra en menor cantidad en un solvente. El solvente es aquella que en ocasiones está en mayor cantidad. Una dilución es donde se disminuye la cantidad de soluto por la cantidad de volumen que se ha encontrado en la preparación. También vemos, debíamos hacer un cuadro en el que debíamos colocar las características de solución, una suspensión y una emulsión. Nos damos cuenta que en la solución actúa bastante el soluto, el solvente, ya que son mezclas homogéneas. En la suspensión son mezclas heterogéneas y por ende se encuentran que poseen partículas de mayor cantidad en la disolución. Y en las emulsiones también nos damos cuenta que son heterogéneas, pero en esta encontramos que se da que esta solución se hace con dos sustancias líquidas, donde ninguna de las dos se unen. Y por último, para terminar lo de las preguntas, nos dicen: con respecto a los cálculos farmacéuticos, identifique qué es una concentración, peso a peso, peso a volumen y volumen a peso. Encontramos que en peso a peso es la forma de cómo expresar la concentración que hay en una solución, en el cual se calcula el peso del soluto y la solución, y en esta se multiplica. En peso sobre volumen se utiliza para calcular el porcentaje entre peso del soluto y el volumen de la solución, y en volumen a volumen se calcula por medio de una división donde se divide el soluto en mililitros por el volumen total, que también está presentado en mililitros en una solución, y finalmente se multiplica por 100, dando así su resultado. Continuaríamos con la explicación del ejercicio. El ejercicio escogido fue el 16, en donde nos muestran que
en donde nos muestran cuáles son las concentraciones de P sobre P de una solución de cloruro de sodio preparado pesando 15 gramos de cloruro de sodio y pesando 500 mililitros de agua. Bueno, para resolver este punto debemos observar. Para dar con el desarrollo de este ejercicio tenemos que evidenciar lo que nos están pidiendo, que es calcular el porcentaje peso a peso. Para esto lo que hacemos es organizar los datos. Cuando organizamos los datos debemos formular que el agua debemos formular las sustancias pidiendo viendo que como el agua está en mililitros y para hallar estos datos de peso a peso necesitamos pasarla a gramos, tanto el agua como el cloruro de sodio. Entonces encontramos que la ecuación o el cálculo estaría de esta manera: 500 mililitros por 1 gramo sobre mililitros igual a 500 gramos. Lo que hacemos es continuar con el cálculo de la masa total, pues para dar con el porcentaje, y esto lo que permite es encontrar los valores que ya tenemos, es decir, los 15 gramos de cloruro de sodio a los 500 gramos de agua. Entonces, cuando encontramos todo esto, podemos evidenciar que el porcentaje en peso masa del soluto sobre masa total de la solución por 100. Y haciendo estos cálculos podremos dar con los resultados establecidos para hallar en los valores exactos o el porcentaje para este cálculo. Muchas gracias. Estos cálculos podemos ver y calcular que entonces el porcentaje de peso es igual a 15 gramos sobre 515 por 100. Cuando realizamos esto tenemos que dividir el 15 entre 515. El resultado que nos da que es 0,0291, lo multiplicamos por 100. Entonces esto nos da el valor total de la ecuación, que el porcentaje en peso es 2,91%. Con esto podemos ver que el resultado se logró gracias a la división y a la multiplicación que se realizó.